la mayor fake news que ha existido en el planeta y quizás sea la fake news más rentable que haya existido. Hola, muy buenas a todos en un nuevo vídeo más del Nido del Búho. Y hoy os traigo realmente un tema que para ser Día de la Hispanidad hoy, pues la realidad es que se me ha ocurrido hablando con un suscriptor por Instagram. O sea, que aparte de YouTube me podéis seguir por Instagram, Twitter y TikTok, aunque soy más activo en Instagram. Y el caso que hablando con este suscriptor, con este seguidor de Instagram, pues me, incentivo a hablar sobre un tema que además casa mucho con el día que es hoy, en plan, que es 12 de octubre. Y es que os voy a hablar sobre la mayor fake news que ha existido en el planeta. Y quizás sea la fake news más rentable que haya existido. Y sí, la mayor fake news, cuando hablo de esta, hablo de la leyenda negra. Y sí, la leyenda negra creo que ha sido la fake news más rentable que ha existido a lo largo de la historia. Y es que es tan rentable que de hecho, como hace poco el estudio de Juan Miguel Zunzunegui, que dijo que hizo un estudio, ¿no?, que basándose en los datos del Banco de México, pues desde el 1521 hasta el 2021, o sea, 500 años, realmente solamente España extrajo el 7% del oro de América. O sea, la típica frase de vosotros robasteis el oro, me da a mí que ya con este estudio queda un poquitín desmentida. Y además que de ese 7%, un tanto porcentaje, que de hecho lo dice este doctor en su estudio, se invirtió en los territorios de ultramar. Y esto hace bastante que pensar. ¿Quién se quedó el otro por ciento restante? O sea, si España se quedó el 7%, ¿quién se llevó el resto? Y la realidad es que, viendo quién se lo quedó, las preguntas, o sea, las respuestas quedan resueltas. La realidad es que tras la independencia de América Latina, mejor dicho, de Hispanoamérica, se quedaron todos estos recursos se quedaron en manos anglosajonas, principalmente estadounidenses, británicos, alemanes, etc. Pero principalmente estadounidenses, porque tras la retirada, ¿no?, de España de esos territorios de ultramar que antes controlaba, Estados Unidos usó a Hispanoamérica como literalmente el patio trasero. Literal. Y claro, luego España les robó el oro. Pero durante 500 años, o sea, después de aquello, realmente, después de la independencia, 1800 o así, ¿quién le robó el oro? O sea, que encima todo le robó mucho más porcentaje. Y encima todo la culpa es de España. O sea, creo que queda un poquitín desmontado esta parte de la mayor fake news y la más rentable. Otra parte, digamos, es la del trato que se le daba a los indígenas, ¿no?, y a la población de allí. Que en aquella época, obviamente, el trato que se le da a las personas hoy, por lo menos en Occidente, es mucho mejor que el trato que se le daba anteriormente. O sea, ya básicamente también, antes entre los estratos, había mucha diferencia en el trato. Y bueno, y también en la actualidad muchas veces, según quizás el poderío económico y demás, pues tiene un trato u otro, en fin. Pero es que esto quedó desmentido en aquella época por el geógrafo von Humboldt, que hizo una expedición por tierras de ultramar españolas y que casualmente dejó en muy mal lugar al resto de potencias, principalmente Reino Unido, que precisamente no es muy bien conocido por el buen trato hacia las personas autóctonas de sus colonias. Curioso. O sea, curioso. Y claro, si hacemos una balcanización de lo que era el imperio y digamos, metemos ese tipo de fake news, claro, es que son rentables. Le han sacado muchísimo partido. Y vámonos, pues esto creo que era un vídeo bastante especial para el día que es hoy. Pero además vamos a seguir. También hay otra palabra
o digamos otra frase que se dice mucho, que es lo del tema de... que es el tema del genocidio en América Latina. Bueno, Hispanoamérica, perdón. Que América Latina fue un término puesto a un término francés. El caso es que en Hispanoamérica dicen que hubo supuestamente genocidio. Y la realidad es que murieron muchos indígenas, principalmente porque los europeos, en concreto españoles y portugueses, llevaron consigo la viruela. También se trajeron la sífilis. Pero la realidad es que murieron muchos indígenas. Pero claro, el genocidio, según la RAE, el genocidio dice, o sea, digamos, lo explica así. El genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y claro, o sea, tú te quedas pensando, por raza, etnia, quizá, o sea, no casa. Porque, por ejemplo, por tema de religión, etnia o raza, no casa porque si no, ¿qué sentido tiene que esta población que va hacia a América se casa con las indígenas? O sea, no tiene mucho sentido, son de otra etnia, pues eran de otra religión y, en fin. Y luego, claro, y pone además que es una eliminación sistemática, un exterminio sistemático. Pero claro, si hubieran llevado un exterminio sistemático, ¿quién habita en esas ciudades? Porque recordemos que en los barcos que iban a América había muy poca población española. O sea, realmente había muy pocos españoles en América. Y sobre todo al principio, las ciudades o los grandes asentamientos, en su mayoría, el porcentaje mayoritario era población local. No era de la España peninsular o de Portugal. Era principalmente local. Y sobre todo en los territorios que estaban dentro de... O sea, que los controlaba España. Eran población local. ¿Por qué era población local? ¿Por qué no había un exterminio? Porque si lo exterminaban, no había quien trabajase o no había mano de obra, pues, por ejemplo, pues, para explotar, digamos, digamos, los recursos naturales, para hacer manufactura, para quien estudia en las universidades que se construyeron, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un exterminio sistemático, o sea, una voluntad de exterminio no hubo. No hubo. La realidad es que la mayoría murieron bien por la viruela o bien por los propios conflictos que se llevaron en América. Porque la realidad es que la guerra en América no era una propia colonización, sino que los españoles utilizaron una situación bastante controvertida, que al final lo que hubo eran guerras civiles entre distintos pueblos precolombinos. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, los mayas tenían otros pueblos subyugados, que estos pueblos subyugados se apoyaron en estos conquistadores españoles para ganarle a los mayas, digamos, para liberar su pueblo. Así que una intención de exterminio no había. Así que, dicho esto, esta leyenda negra, esta fake news tan rentable, porque ha sido muy rentable y ha sido muy utilizada por el mundo anglosajón, creo que con esto más o menos resumo más o menos las partes por las que queda quizá más desmontada. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado, aunque sea pequeño, un breve vídeo, porque esto al final es un breve vídeo sobre la leyenda negra. Pero claro, yo realmente era 12 de octubre y yo digo, tengo que hablar sobre un tema, y hablando con este suscriptor yo digo, voy a comentar un poco sobre el tema de la leyenda negra, que al final es la mayor fake news y la más rentable que ha existido a lo largo de la historia. Sí, es esta. Entre estas fake news también podemos contar cosas como, por ejemplo, todo el mundo conoce la Armada Invencible y se cree que que con el fin de la Armada Invencible España dejó de gobernar, digamos, de gobernar los mares. Y no fue realmente así. De hecho, al año siguiente, Inglaterra hizo una contraarmada que literalmente fracasó. Pero fracasó. Con el corsario Drake, que fracasó. O sea que... Y ahí no se dice que, en fin... el desconocimiento. Y bueno, pues ya dicho esto, que me he quedado a gusto, pues termino este vídeo y bueno, como esto ha sido breve,
pues os apoyo a que si le dais me gusta a este vídeo, suscribid, activéis la campanita, etcétera, 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 pues próximamente subiré quizá algo más desarrollado sobre este tema. Porque a mí me gusta este tema, porque de hecho una de mis intenciones de este vídeo es, por ejemplo, incentivar quizá la hispanidad y la cooperación entre todos los países, en fin, de toda la comunidad hispanohablante o digamos hispanohablante, ¿no? Y también de cooperación básicamente entre Iberoamérica y la península. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.